Bien, jóvenes, a ver, vamos con nuestro tema de hoy que es, bueno, a ver, acá, chao, y acá. Nuestro tema es entonces el poder legislativo. Ahí está, muchachos, el Congreso, ¿no? Ahí está. A ver, jovencitos, empecemos, ¿ya? Este tema muy interesante, ¿ah? Así es, así que vamos a tener que participar bastante hoy día, muchachos. Ya, ahí está. Se han divertido, muchachos. Muy bien, Nicolás, ahí está, ¿no? Bueno, así que hay que estar siempre alegres, muchachos. Hay que estar siempre alegres. Ya. Entonces, vamos a comenzar con lo que es, profe, el poder legislativo, ¿no? Que reside en el Congreso. A ver, muchachos, antiguamente, pues, los reyes eran absolutistas, ¿no? ¿Eso qué significa? Que los reyes tenían todo el poder en sus manos. Pero luego esto fue cambiando, ¿no? Y ahora, profesor, viene la famosa separación de poderes, ¿no? Que planteaban los ilustrados, ¿no es cierto? Entonces ahora todos los países o casi todos tienen poderes separados, legislativo, ejecutivo, judicial. El poder legislativo que reside en el Congreso, ¿de qué se encarga? De hacer leyes, de aprobar las leyes. El Ejecutivo, o sea, el presidente, cumple y hace cumplir esas leyes. Y el Poder Judicial sancionará a quienes incumplan la ley. Así, muchachos, así de sencillo, así de clarito, ¿ya? Listo. Este poder del Estado, dice acá, es el encargado de proponer, debatir, aprobar, modificar y derogar las leyes y demás normas. Muy bien. Entonces, muchachos, aquí hay que hacer una aclaración muy importante, ¿ya? Hemos dicho que el Congreso aprueba las leyes, ¿no? Pero en realidad el congresista propone leyes, debate leyes, apruebas, modificas y también interpreta las leyes. Y también las puedes derogar. Listo. Ahora, cuando en el Perú hay proceso electoral, la gente por lo general pone su atención solo en el presidente, en el ejecutivo. Pero hay que decir algo, muchachos. El presidente a la larga cumple y hace cumplir la ley. Pero quien hace la ley es el congresista. Por eso, y esto debe cambiar, ¿no? El Perú tiene que darse cuenta que hay que elegir también buenos congresistas. Porque de qué no vale elegir a un presidente bueno o regular y un Congreso malo, que va a aprobar malas leyes. Es ahí el problema. ¿Ya? A ver, muchachos, escuchemos un poquitín para luego pasar a los casos que me interesan. Muy bien, comenzamos con el tema, jóvenes, el poder legislativo. Vamos a comenzar hablando acerca de la definición. Primero vamos a hacer una aclaración para poder ubicarnos en la realidad de lo que vendría a ser la parte política del país. Ustedes saben que el Estado está unificado y este Estado se va a dividir en tres poderes. Va a dividir sus funciones, sus atribuciones en tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Entonces, el poder ejecutivo se va a encargar de la dirección, de la administración y gestión de los servicios públicos. El poder legislativo se va a encargar de la creación la aprobación, la derogación, la modificación de normas. Y el poder judicial se encarga de la administración de justicia. Listo, muchachos. A ver, continuamos. A ver, las características del Congreso. El Poder Legislativo reside en el Congreso, tiene una sola Cámara, ¿no?
Antiguamente eran dos cámaras, senador y diputado, ahora es una sola cámara llamada congresistas, nada más, ¿no? 130 congresistas, número legal, elegidos por 5 años, ¿no? Ya está. El congresista ya no se puede reelegir, muchachos, o sea, tengan mucho cuidado. Vas a opinar también, ya un ratito. Requisitos, fácil. Peruano de nacimiento, gozar de derecho a sufragio, o sea, estar habilitado, tener tu DNI, estar habilitado, 25 años, ¿no? Si postulas al Congreso, no puedes postular para presidente, pero sí para vicepresidente, ¿no? Por ejemplo, Mercedes Arauz, Vizcarra, al ser vicepresidentes han podido postular fácilmente al Congreso. Si no me equivoco, la señora o señorita, ¿no? Postuló, Arauz, ¿no? También era congresista, ¿no? Y fue ministra de Estado, ¿no? Claro. Bueno, no hay problema en ese aspecto. Pero quien postula al Congreso no puede postular a la presidencia, a la vicepresidencia normal. Ya, los congresistas representan a la nación, eso se sabe. Son elegidos por voto popular o directo. 5 años. No hay reelección. Laboran a tiempo completo. Está prohibido desempeñar otra labor durante las horas de función del Congreso, incluyendo la labor docente. O sea, un congresista no puede ser profesor, ¿no? En otras actividades sí se permite, ¿no? Hay magistrados del Poder Judicial que pueden desempeñarse como profesores, si se permite eso, la labor docente. Pero a un congresista ni siquiera eso se le permite. No puede, se dedica a tiempo completo al Congreso. Muy bien. El cargo es irrenunciable. Ya, el cargo es incompatible salvo que sea ministro de Estado. Ahí está Mercedes Arauz, congresista y también ministro de Estado, ¿no? Pero que el Congreso le tiene que autorizar. No están sujetos a mandato imperativo alguno. No se les puede ordenar o mandar a los congresistas. Ellos se rigen de acuerdo a la Constitución y su reglamento. También es incompatible con el puesto de dueño, gerente, abogado, representante, accionista de empresas que contratan o concesionan con el Estado. Vamos a poner casuísticas, ¿ya?, de congresistas que no han cumplido con estas disposiciones. Tranquilos, tranquilos. Ya, empecemos. Ya. Veamos, a ver, busquen las redes Los Avengers de Fujimori, de Kenji. Ahí está, profesor. Busquen las redes Los Avengers. Los Avengers de Kenji Fujimori, ¿no? Kenji Fujimori. Y súbelo al chat, por favor, los Avengers. ¿Qué han hecho? Los Avengers son los congresistas, ¿no? Amigos de Kenji. El profesor, suban ustedes a la red para conversar y analizar la casuística. A ver, muchachos. A ver, suban. A ver. Los Avengers. A ver. ¿No hay en la red, muchachos? ¿No hay? Publiquen, por favor. Publiquen una vez. Ya, a ver. Los muchachos, no se pasen, pues, apúrense, a ver, apúrense. Voy a buscar yo, a ver.
Los Avengers, ¿no? Avengers. De Kenji, ¿no? De Kenji Fujimori. Ahí así está, ¿no? Ya, a ver. Sí, allá. Ah, ahí está, Yanis o Yanis. A ver, Alison, ¿qué me dice Nicole? Alison Nicole me dice, profesor, Kenji como Thor, bienvenido, Ramírez es Hulk. Guillermo Bocángel es Iron Man. Marvin Palma es el Capitán América. Estelita Bustos es Miss Marvel. Clayton Galván es Hawkeye. María Herrera es Scarlet Witch. Sonia Echeverry es Black Widow. Y luego vienen dos personajes de los que todo el mundo puso grito en el cielo, pero hablaremos de eso. Marisa García es la Mujer Maravilla y Liber Robles es Supergirl. Ya ni cielo. Los integrantes oficiales, miembros de la Fuerza Popular. Estelita Busto, Marisa García, perdón, Clayton Galván, Marvin Palma, Luis Yica, Roberto Vieira y Liber Robles. Está en las redes sociales. Ya, muy bien. Ahora te voy a contar qué pasó. ¿En qué consiste la casuística? Yo te voy a contar el caso Avengers y tú me dices, ¿ya? ¿Cuál? Ya. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿A cuál de estos 7, a cuál de estas 7 disposiciones han faltado los Avengers? ¿Ya? ¿Entendido? Ya, tranquilo. O al menos lo que yo cite. Ya, ¿qué pasó? Pues cuéntame, ¿qué hicieron los Avengers? Ya. Siempre se le acusó a la bancada fujimorista, que llegó a tener 73 miembros, imagínate, de obstruir el gobierno de Vizcarra, ¿no? Siempre lo acusaron de eso, de que el Congreso fujimorista no dejaba gobernar al viejo PPK. Tanto así que pidieron, profesor, su vacancia. Ok. Ahora, la Constitución que dice, para que el Congreso pueda vacar al presidente, se necesitan los 2/3 del número legal de congresistas, o sea, 87 o más. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Bien. Profe, ¿qué pasó? Bueno, juntaron votos de otras bancadas e hicieron más de 87 votos. Todo estaba listo. PPK tenía los días contados. Así es. El Partido Naranja tenía más de 87 listos para tumbarse a PPK. Se llevó a cabo la reunión del Congreso, el Pleno, y dijeron, bueno, muchachos, a votar. Si hay 87 votos o más, PPK será vacado. Contaron los votos, 78. ¿Qué? No puede ser. Por favor, mande contar otra vez. Voten, por favor. Se ratifica, 78. No puede ser. Hay 10 congresistas que han traicionado la propuesta. PPK y los suyos saltaban de felicidad.
no vacarían al viejo. Mientras que los naranjas buscaban a los traidores, a los 10 que traicionaron la propuesta. Y no eran otro más que Kenji y los Avengers, los que se voltearon a la consigna del partido, ¿no?, desde entonces, ¿no?, de Fujimorista. Los congresistas fueron a cuadrar a Kenji, le increparon. ¿Por qué no obedeciste la consigna del partido de votar a favor de la vacancia de PPK? Por tu culpa PPK no será vacado. Kenji lo miró y le dijo, ¿qué? ¿Quién eres tú para darte explicaciones? Déjame en paz. Yo voto por mi conciencia. Avengers, vamos. Síganme los buenos. Ahí está. ¿En cuál de estos principios se basó Kenji para tomar esa decisión? Uno. Perdón. A ver. Un ratito. Acá, ¿no? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. Ahí está. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿En cuál de estas normas se basó Kenji para mandar lejos a los congresistas que le increparon porque no obedeció, ¿no?, lo que dispuso, pues, el partido? La 8, excelente. No están sujetos a mandato imperativo alguno. Muy bien. Excelente. Vamos ahora con otra casuística interesante. Busca este siguiente caso. El caso Julio Gago y Copy de Pot. Igualito que el anterior, sube también el archivo y lo aplicamos al Congreso. Así aprendemos con casos. Esa es la manera. A ver. No. A ver, ella fue congresista en el periodo anterior todavía. Anterior. Sí. A ver, muchachos. A ver. No te preocupes, Milagros. Ya, a ver, rapidito, muchachos. A ver, suben el caso Julio Gagó y Copy de Pot. A ver qué pasó. Ahí está Yanis, como siempre, ayudándonos. El día denunció que Julio Gagó movía los hilos de la empresa Copy de Pot, que en los últimos 3 años facturó 6.498.752 en ventas al sector público. Incluso en los primeros audios que se difundieron se le escucha al fujimorista decir que la venta de los productos que importaba su empresa, Hamsa, debían ser canalizados a través de esta compañía, o sea, Copy de Pot. Caracho. Ivonne movía los hilos de Copy de Pot,
facturó 6.498.752. Madrecita linda. Te explico el caso Gagó, igualito que el caso anterior. Ubícalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ya? A ver. ¿Qué pasó con Julio Gagó, profesor? El bigotón de Hamza. Resulta que este señor se entera que el Estado tiene que comprar, profesor, impresoras, fotocopiadoras, un equipo de oficina, justo lo que él vende con Hamza. Pero él, para barajarla, ¿qué hace? ¿No? Crea una empresa, ¿no? O sea, pues una empresa ahí, ¿no? El mismo Hamza, pero con otro nombre, ¿no? Y le llama Copy Depot. Y durante años le vendió al Estado por casi 6,5 millones de soles. Imagínate. Cuando se descubrió esta práctica, hubo un escándalo que lo comprometió seriamente, ¿no? En la función legislativa. A ver, ¿qué caso es este? A ver, profesor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. A ver, vamos al chat. Excelente la 9. Excelente, excelente. Muy bien. Miren, muchachos, estos son nuestros congresistas. Dios mío, profesor. Dios mío. Sanción disciplinaria. Los congresistas son sancionados por actos de indisciplina. Vamos acá un poquito de audio. Muy bien, pasamos ahora a la sanción disciplinaria. Los congresistas, si cometen durante el ejercicio de sus funciones actos en contra de la ética o en contra o actos indisciplinarios, por lo tanto van a tener una sanción. Los congresistas son sancionados por actos de indisciplina. Las sanciones pueden ser una amonestación, que es un documento, una llamada de atención, escrito y en privado, dirigido solamente para el congresista, o también puede ser, en este caso, puede ser una amonestación pública, ¿está bien? Y como es pública, se puede mencionar en el diario oficial del peruano, y la sanción de la suspensión de funciones, que el mínimo puede ser 3 días y el máximo 120 días. Y eso va a ser sin goce de haber. Aquí tenemos la imagen del ya desaparecido Mamani, ¿no? Y también Lescano. Pues, ¿por qué lo sancionaron? ¿Qué pasó? Resulta que Kenji, ¿por qué no cumplió con lo que le mandó su bancada? Kenji quería liberar a su papá, pues, ¿no? Entonces Kenji hace un canje, ¿no? O sea, le dice a PPK, hagamos un canje, PPK. Y yo no voto para tu vacancia, te salvo. Pero tú indulta a mi padre. Hagamos un canje. Tú liberas a mi padre y yo te salvo de la vacancia. ¿Qué dijo PPK? Ya, le dijo, no hay problema, entonces, bacán. Entonces Kenji, en otra oportunidad, fue donde los congresistas a pedir apoyo para PPK. Pero Kenji tuvo la mala suerte de pasar por la oficina de Mamani. Y toda la propuesta que Kenji le hacía a Mamani, Mamani lo grabó. Y luego salen los audios a la luz.
y Kenji quedó al descubierto. Estaba comprando, ¿no?, voluntades de los congresistas. Consecuencias: Kenji desaforado. Fuera Kenji. La anulación del indulto. Alberto Fujimori regresa a la cárcel. Y la enemistad con su hermana, ¿no? Ya está. ¿Qué te pareció, Mamani? A ver, ¿qué dices? Aunque ya no están con nosotros, ya falleció Mamani, pero siempre se le criticó esto, ¿no? Profe Lescano, por las charlas calientes que tuvo con una señora periodista, ¿no?, quien la acusó de acoso. Pero Lescano dijo, profesor, que eso era falso, que solamente eran dos amigos que conversaban con personas adultas, pero que en ningún momento la había acusado. Pero igualito, Lescano lo suspendieron 120 días. Así es. Ya, listo. A ver, profesor, seguimos acá. Ahí está la famosa inmunidad, que ya no existe. Bien, vamos a explicar acerca de la inmunidad. Veamos, los congresistas no tienen inmunidad. En este caso, el procesamiento en caso que un congresista, por ejemplo, es procesado por algún tipo de delito común, va a ser esa responsabilidad única y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia. Antes, los congresistas tenían inmunidad y en caso que el congresista era denunciado, etcétera, tenía que ser solicitado el levantamiento de la inmunidad por la Corte Suprema del Poder Judicial, y tenía que ser aprobada dicha petición, dicha solicitud, por el Congreso o por la Comisión Permanente. Pero ahora, en este caso, hubo una reforma constitucional en la cual la inmunidad ahora está en manos de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, si algún congresista en el ejercicio de sus funciones es denunciado por algún tipo de delito común, está en manos de la Corte Suprema determinar si se levanta o no se levanta la inmunidad para este congresista. Ahora, en caso de que el delito sea cometido, en este caso, antes de asumir el mandato, es competencia exclusivamente del juez penal ordinario, ¿sí? Justamente levantar esa inmunidad. Bien, entonces, esa es la última reforma constitucional que se ha planteado acerca de la inmunidad. Ya, hay, muchachos, para entender esto mejor, vamos a las redes y buscan el caso Comepollo. Ya. El caso del congresista Comepollo. Busca, por favor, ahí y entenderemos esto de la inmunidad. Busca. Lo publica Tempo, lo sube, por favor. El caso Comepollo. El congresista José Anaya, ¿no? Ya. A ver, muchachos, ya. A ver. A ver, el caso Comepollo. Ahí está Yanis, como siempre, buena gente. André también. A ver, profesor. José Anaya fue acusado de falsificación de documentos y delito contra la administración pública por peculado. Ah, peculado, ahí está. Pregúntese a Marco, peculado. El ex congresista UPP, José Anaya Oropesa, fue condenado a 5 años de pena privativa de la libertad por falsificación de documentos y contra administración pública por peculado. Anaya, más conocido como Comepollo, será trasladado a la carceleta de Poder Judicial al ser sentenciado a 5 años de pena privativa de libertad, que se cumplirán el 10 de febrero de 2016. Además, tendrá que pagar una reparación de 50.000 soles. Profe, ¿qué hizo Comepollo? Disculpe usted, profesor. Por eso la casuística es importante. A ver, los congresistas
ganan un promedio de 15.600 soles. Pero aparte de su sueldo, le dan 7.000 para sus gastos de función, ¿no? Por ejemplo, para viajes, representación, tienen 7.000 cada mes. Obviamente, esos gastos tienen que justificarse ¿con qué? Con boletas, pues, ¿no? Con documentos, ¿no? Profe, y si me sobra dinero, lo tiene que devolver al Congreso, pues hijo. Así de sencillo. Lo tiene que devolver. Ya. Profe, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó es que este congresista le sobraban 1.000 soles y un poquito más, ¿no? Y él le dio pena devolverlo. No, pero ¿para qué voy a devolver esta plata, no? Ya, me gusta la plata, pero me lo va a agarrar, pero no. Quiso comer pollo, cogió la boleta de una pollería y falsificó el consumo. Se puso, si no me equivoco, 1.100, 1.200 soles de consumo de pollo a la brasa. Entonces, él fue al Congreso y dijo, señor, aquí vengo, ¿no? Y le preguntan, bueno, ¿y dónde está lo que te ha sobrado, ¿no? De los 7.000. Él dijo, todito me lo he gastado, aquí están mis boletas, tenga. Pero uno de los que recibe el dinero se dio cuenta de algo extraño. Habían borrones, ¿no? O sea, había algo extraño en esta boleta de consumo de pollo. Decía más de 1.400 soles, si no me equivoco. Ahora, pero que tanto pollo come este congresista, ni que fuera Gavilán, ¿no? Ahí está. Fueron a la pollería y se dieron cuenta que ese documento había sido fraguado. Era falso. Bueno, entonces, profesor, el congresista José Anaya es acusado por la cosa que ha hecho, ¿no? O sea, por esta inconducta. La pregunta es la siguiente, profesor. ¿Se le debe quitar la inmunidad o no para que sea juzgado? Hasta hace poco la inmunidad, ¿quién se la quitaba? Solamente el Congreso. Nadie más. Pero como este congresista, profesor, no tiene muchos amigos, el Congreso, ¿qué dijo? Bueno, voten, ¿le quitamos o no la inmunidad? El Congreso dijo sí, le quitamos la inmunidad. Una vez que le quitan la inmunidad, es como una persona común y corriente. Lo entregaron al Poder Judicial. El Poder Judicial lo juzga y lo condenan a 5 años por 1.000 soles de pollo, por 1.000 soles, 5 años. La falsificación de documentos, delito contra la fe pública. Y por si fuera poco, profesor, una reparación civil de 50.000 soles. Debe ser el pollo más caro de su vida, ¿no? Claro, profe. Y bueno, come pollo. Ahora, lo malo de la inmunidad para muchos que era, al pobre come pollo por 1.000 soles se fue a la cárcel. Profe, y otros han robado millones, profe. Han hecho negocios millonarios con el Estado. Y nunca les pasó nada. A eso, ¿cómo le llaman? Eso le llaman blindaje, lo blindan. Nadie me toca a mi congresista. ¿Te das cuenta o no? Por ejemplo,
Hamza, a Becerril y a otros, ¿no? Los han blindado. No le quitamos la inmunidad. Pero muchachos, eso ya se acabó. Ya se reformó la Constitución. Ahora, si un congresista comete un delito común, quien le levanta la inmunidad ya no es el Pleno del Congreso, sino la Corte Suprema. Ahora está más bravo, ¿no? Claro. O sea, el Congreso ya no se mete, ¿eh? Ahora, ¿quién le tiene que quitar la inmunidad? El Poder Judicial a través de la Corte Suprema. Así que ahora me imagino, ¿no? Cualquiera que haga sus payasadas como Gagó, como Come Pollo, ¿no? O como cualquier otro congresista. La Corte Suprema, yo sé, son los jueces de mayor jerarquía, que son evaluados por la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Esos magistrados son los vocales supremos de 45 años a más. Y ellos son la máxima instancia judicial, yo sé. Cuando nos toque el Poder Judicial, trataremos eso más al detalle. Pero sí te puedo decir que son los jueces de mayor jerarquía y son seleccionados, evaluados por la Junta Nacional de Justicia. Listo, profe. O sea, ahora ya no puedes blindar a nadie. Ajá. No te preocupes, Dios. O sea, hablando vulgarmente, se fregaron, pues, se fregaron ya. Los jueces son independientes y dicen, ese me va a la cárcel. Y tienes que ir, pues, caballero, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Ya no, pues, ya no. La inmunidad como se le conocía, ya no. Ya no existe eso ya. Hace pocos, unos meses atrás, el Congreso, este Congreso, reformó la Constitución. Excelente, profe. Vamos ahora a la parte que más viene en admisión. Las atribuciones del Congreso. ¿Qué atribución tiene el Congreso? A ver, por acá una duda hasta acá. Ya. El Congreso da, interpreta, modifica y deroga normas, en este caso las leyes. El Congreso da leyes, ¿entendido? La ley, ojo, da la ley, la debate, la prueba, la modifica o deroga las leyes, el Congreso. Vela por respeto a la Constitución y las leyes. Profe, esta es la parte que muchos no entienden. ¿Cómo que velar, profe? No entiendo. Que está al tanto, sí, pues. Una casuística nos ayudará un poquito. Hasta hace unos años el servicio militar era obligatorio, pero por derechos humanos se volvió voluntario. Claro, si quieres hacer tu servicio militar, anda. Si no quieres, no vayas, no hay problema, no te hagas el mundo. Pero, pero luego se propuso, profesor, un servicio civil, donde los jóvenes, en vez de ir a los cuarteles, podían ir a las comisarías a hacer labor administrativa, ya que la gente se queja de que no hay efectivos en la calle y que muchos policías se la pasan de oficinistas, ¿no? Sentados ahí todo el día, ¿no? Incluso algunos se engordan tanto, profesor, que no pueden agarrar a los rateros, ¿no? Así es. El ratero le saca la lengua y el policía está sentado ya no sabiendo cómo correr más. La propuesta interesante, ¿eh? Pero cuando llegó al Congreso, se enteraron que se estaba haciendo ese proyecto, el Congreso, al velar por la Constitución, ¿no? Su respeto, ¿qué dijo? Un momentito, dijo. ¿Qué están haciendo? Un proyecto de servicio civil para que los chicos, todos que tienen que dar servicio militar, vengan a hacer labores administrativas a las comisarías y que los policías vayan a las calles. El Congreso, ¿qué dijo? Eso no puede ser. ¿Por qué?
porque la labor, ¿no?, de la investigación, ¿no? Tú imagínate pues, los expedientes, ¿no?, de los rateros, de los delincuentes, hermanos chibolos, 17 años, 18 años, no, pues, profe. Entonces, ese proyecto fue abortado, no se permitió. ¿Ya? Entonces, bueno, así ve el Congreso por el respeto a la ley, ¿no? Aprueba los tratados. Los tratados son acuerdos entre dos estados, ¿no?, que tienen que ser aprobados por los congresos, obviamente. Por ejemplo, tenemos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Unión Europea, Japón. Tenemos el tratado, por ejemplo, derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, con la ONU, ¿no?, en lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, con la OEA, el Pacto de San José, ¿no?, o lo que llaman Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Te das cuenta? Entonces, todo tratado lo tiene que aprobar el Congreso. Aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República. El Ejecutivo elabora el presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? Un documento donde se especifica los gastos e ingresos que va a tener un Estado en un año. Ya, para salud, educación, defensa, interior, ¿no?, para el Ministerio de la Mujer, poblaciones vulnerables, y etcétera. Todo ese presupuesto lo elabora el Ejecutivo, pero ¿quién lo tiene que aprobar? El Congreso. Ahora, una vez que el Congreso, una vez que el presupuesto ya se ejecutó, ya se hizo realidad, viene la aprobación de la cuenta general de la República. Porque en el papel el presupuesto está equilibrado. Ingreso igual a gasto. Sin embargo, cuando tú aplicas el presupuesto a la realidad, puede que sobre dinero, superávit. Puede que falte, déficit. Y puede que alcance, a las justas, equilibrio. Entonces, la aprobación del presupuesto y la cuenta general está a cargo del Congreso. Aprobar la demarcación territorial que proponga el presidente de la República. Por ejemplo, muchachos, a ver, los que viven en Huaycán, ¿quién prometió los candidatos? La candidata Keiko Fujimori, por ejemplo. ¿Qué le prometió a los candidatos de Huaycán? ¿Mm? A ver, Keiko, ¿qué le prometió a los habitantes de Huaycán? ¿Qué le prometió? ¿Convertir Huaycán en qué? ¿En un? A ver, muchachos. Huaycán, convertirse en un distrito. San Juan del Urigancho sueña con convertirse en una provincia. Pero ¿quién aprueba? ¿El presidente o el Congreso? ¿Quién aprueba esas dos propuestas? El Congreso, claro. No se puede crear distritos a voluntad del presidente. El Congreso lo hace. ¿Ah? Excelente, profesor. Autorizar empréstitos. ¿Qué son los empréstitos? La deuda pública. Ojo, el presidente propone endeudar al país por la pandemia, ¿no?, por X motivos. Pero ¿quién autoriza el endeudamiento? El Congreso. Autorizar al presidente al salir del territorio de la República. Claro. Por ejemplo, cuando no había pandemia, obviamente, ¿no?
Si el presidente quería viajar a la Asamblea General de la ONU, ir a la PEC en el Asia, o a lo mejor, profesor, a una cumbre internacional, ¿quién le autoriza al presidente a salir? El Congreso. Bien. ¿Qué más, profe? Profe, ¿y qué pasa si el presidente sale del país sin pedir permiso al Congreso? Vacancia inmediatamente. Profe, ¿y si no regresa en el día que se le autorizó? Vacancia. Ahora, autoriza el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional, siempre y cuando que no ponga en riesgo nuestra soberanía. Por supuesto. Ya, las tropas extranjeras pueden entrar para una maniobra militar, ¿no? Para algún tipo de evento, pero el Congreso lo tiene que aprobar. Y también se otorgan las famosas amnistías. La amnistía significa perdón y olvido. Amnistía de amnesia. Me olvido del delito que tú cometiste. No lo confundas con el indulto presidencial. Son dos cosas distintas. ¿En qué se parecen la amnistía y el indulto? En que la persona sale en libertad. En el indulto presidencial, tus antecedentes no se borran. En la amnistía, sí. El indulto es individual, la amnistía es grupal. Ejemplo, los hermanos Humala. El año 2000, ya cuando el gobierno de Alberto Fujimori estaba en crisis, Antauro y Ollanta se levantaron, pues. Eso se llama sedición o rebelión. Entonces el profesor tiene que ir a la cárcel, profesor. Claro, tiene que ser detenido, ¿no? Pero el Congreso, ¿qué dijo? Estos oficiales jóvenes, año 2000, han luchado por la democracia, pues, ¿no? Hay que amnistiarlos. Alcanzaron la votación y fueron amnistiados, ¿no? Fueron liberados. Otro ejemplo también fue durante los años 90, se amnistió al grupo Colina, ¿no? Imagínate, Martín Rivas, ¿no? Memer Talledo, Pichilingüe, malos elementos del ejército peruano, ¿no? Implicados en el asesinato de Barros Alto, La Cantuta y otras atrocidades, ¿no? Entonces el Congreso de los 90 lo amnistió. Pero mucha gente dijo, caramba, ¿cómo pueden amnistiar a semejantes, ¿no? Personas de ese tipo? Entonces se les revocó la amnistía y volvieron a estar presos, se les juzgó y ahora pasarán 25 años en prisión por los crímenes cometidos, ¿no? En esas épocas tan feas de nuestra historia. Así es. Listo. A ver, ¿qué más, profesor? El Congreso tiene tres funciones. Uno, la función legislativa. Su nombre lo dice, ¿no? Debate, aprueba, modifica, interpreta las leyes. Y también reforma la Constitución. También el Congreso hace una labor de control político. ¿Eso qué significa, profesor? Que controla la conducta de las autoridades. Por ejemplo, el Congreso le da el voto de confianza o investidura al Consejo de Ministros. Cuando el día que juramente el presidente de la República, juramente el gabinete, a los 30 días, en el término de 30 días, tiene que ir al Congreso a pedir la confianza. Si el Congreso le da la confianza, entonces los ministros trabajan tranquilos. Pero si el Congreso le niega la confianza, el presidente arma otro gabinete y lo vuelve a presentar. Ahora el Congreso tiene que pensarlo bien.
si le niega la confianza a 2 gabinetes, entonces el presidente estará facultado a disolver el Congreso. Ya. También investiga y aprueba la conducta política de los ministros, interpelación y censura. ¿Cómo es esto? A veces los ministros se ven envueltos en situaciones, digamos, difíciles, ¿no? Por ejemplo, la ministra de Educación, ¿no? Creo que era Flor Pablo, cuando se entregaron libros con links que conducían a páginas pornográficas, ¿no? A prácticas sexuales no frecuentes. Ya con eso te he dicho todo. Muchos papás se quejaron, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no?, que en un libro de educación, ¿no?, para nuestros jóvenes estén dándole al profesor links para visitar páginas de prácticas sexuales, llamémosle, profesor, extrañas, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, Hans, ya no me le deja, por favor, ese muchacho, por favor. ¿Y qué hizo el ministerio? Agarró plumón y con plumón, ¿no?, taparon ese link. Otros chicos me contaron, creo que fue Hans, que antes de pasarle plumón, lo copiaron en una hojita y entraron a esa página. Fue un escándalo. Heiner, bueno, entre Hans y Heiner, ahí entre los dos estaba el problema. Profe, ¿y qué pasó? Simplemente en que el Congreso llamó a la ministra Flor Pablo para interpelarla. ¿Qué significa interpelación? Que tiene que responder una serie de preguntas. Si la explicación convence al Congreso, a la ministra se le da un llamado de atención y que siga trabajando. Pero si el ministro no convence al Congreso, el Congreso vota para la censura del ministro. Y cuando el ministro es censurado, se tiene que ir a su casa. Así de sencillo, se va a su casa el ministro. Le pasó a Rospigliosi, le pasó a Ana Jara, a Jaime Saavedra, entre otros ministros, censurados, fuera de acá. Y el presidente tiene 72 horas para nombrar a otro ministro. Fiscalización de recursos. ¿Cómo se están usando recursos públicos? Ejemplo, Vizcarra. Ya, por favor, profe, ya no más lagartos. ¿Qué pasó con Vizcarra? Recuerda que al entrar PPK se iba a hacer la obra del aeropuerto Chinchero, ¿no? El aeropuerto Chinchero. Y entonces, profesor, se presenta a las empresas que postulan a la obra. Y la ganadora fue una empresa algo extraña llamada Kuntur, si no me equivoco, ¿no? Kuntur. ¿Y qué pasó, profe? Que esta empresa después dijo que no tenía fondos para hacer la obra. Y pidió que el Congreso, pidió que el Estado les ayude a financiar el aeropuerto. Total, profe, ¿para qué se compromete a hacer un aeropuerto si no tiene plata? Y le pide al Congreso que le ayude, ¿no?, al Ejecutivo, que le ayude con el dinero para hacer el aeropuerto. Y si no me equivoco, Vizcarra firmó esa adenda al contrato. O sea, Vizcarra permitió que el Estado le financie, le ayude a pagar el aeropuerto a Kunturhuasi. No puede ser, profe. ¿El Congreso qué dijo? ¿Que van a usar recursos del Estado para un aeropuerto? Vizcarra, ven acá. Contralor, venga para acá. Explica en el Congreso
cómo se está usando el dinero del Estado. Vizcarra, ¿qué hizo ante el escándalo? Renunció, pues. Porque Vizcarra primero fue ministro de Transporte y Comunicaciones, antes de ser presidente. Vizcarra dijo, bueno, yo renuncio. El ministro de Economía, implicado también, pidió confianza, lo votaron, fuera. Y Alarcón, que dijo, bueno, estos señores querían que yo le dé el fondo, pero yo no he querido. Listo, se acabó. Así traje el Congreso. Por eso, muchachos, los que dicen que los congresistas no trabajan, no es tan cierto, sí trabajan. Lo que pasa es que a veces son un poco, digamos, poco simpáticos, pero sí trabajan. Claro, hay congresistas vagos, me imagino que sí, ¿no? Pero hay también buenos congresistas, muchachos. No, no hay que tampoco ser injusto, ¿ya? Bueno, vamos, muchachos, con las claves que el tiempo ya nos ha ganado. Y en las siguientes clases ya nosotros avanzaremos algunos puntos pendientes, ¿ya? Bueno, acá tiene, muchachos, ya las claves marcadas. Falta la 4 nomás. Ah, la 4 es la E, pues, ¿no? 4E del Congreso, ya, listo. Entonces, jovencitos, no, nos quedamos aquí, ya, porque el tiempo nos ha ganado. Ya, la siguiente sesión es el Ejecutivo, ande estudiando, ya, y tocaremos puntos interesantísimos como cada clase. Muchas gracias, Yanis. Gracias por participar con tus enlaces, ¿ya? Chao, André. Nos vemos también nuestro amigo Heiner. ¿Cómo estás, Heiner? Un gusto. Y también para tu amigo, ¿no es cierto? Así es para Hans. Así es. Hasta luego, muchachos. Permiso. Ya, muy bien, detenemos la grabación.